Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, les damos la bienvenida a otra semana más de meditación con este hermoso texto del Padre Gru, El interior de Jesús y de María. Hoy nos va a explicar, el Padre Gru, lo vamos a escuchar a él, nos va a explicar aspectos de la predicación del Señor y del modo de su enseñanza, y nos va a dar a todos unos avisos muy especiales para tener en cuenta, sobre todo cuando uno busca algún sacerdote, algún ministro verdadero del Señor, para tener en cuenta en relación a nuestras almas, qué es lo que tenemos que mirar, pedirle al Señor que nos acerque un sacerdote, así como nos lo va a describir el Padre Gru en estos capítulos. Voy a comentar, a leer y comentar capítulos 23 y 24 de El interior de Jesús y de María. Principios de la predicación de Jesucristo, nos dice el Padre Gru. No es posible dar un solo paso en la vida de nuestro Señor Jesucristo sin que se halle en todas partes la humildad al frente de todas sus empresas. Así comienza a describir este principio de la predicación del Señor, cómo la comenzó y de qué modo la va a llevar adelante. La humildad. Y fíjense cómo nos va a poner en contraposición nuestro modo humano, meramente natural de pensar, del cual tenemos que deshacernos si estamos intentando llevar una vida cristiana seria. Según el modo de ver puramente humano, parecería que el Señor debió haber anunciado su sabiduría y sus milagros, haciéndose reconocer en los pueblos más, eh, más importantes. Por ejemplo, los romanos, que eran los dueños del mundo, los griegos, pueblo distinguidísimo entre los demás por la cultura de su espíritu y por el amor a las bellas artes. Quizás separando de la idolatría a los jefes y magistrados del Imperio Romano y poniendo a los filósofos griegos en la senda de la verdad, hubiera en poco tiempo establecido su reino, su religión en todas partes del mundo. Quizás hubiera podido hacerlo así, pero, y acá comienza el rasgo distintivo del Señor y de los verdaderos ministros del Señor. El Señor reservó estas grandes conquistas para sus apóstoles y él mismo, en cambio, se limitó a Judea, que era objeto de desprecio para todas las demás naciones y que parecía inútil para ganar al resto del mundo. Fíjense ustedes, el primer llamado de atención que nos hace el Padre Gru. El Señor evitó todo lo que podía haberle llevado a su objetivo de una manera rimbombante y quizás más práctica, más rápida. Esas conquistas las reserva para sus apóstoles, a los cuales va a asociar íntimamente a su ministerio y les va a encomendar la tarea de extender el reino de Dios. Id por todo el mundo, enseñad, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Fíjense ustedes cómo Dios, cuando asocia a un alma a su propia eh, tarea de evangelizar, de hacer un bien en los demás, jamás la menosprecia, no la usa en sentido como hacen a veces los humanos que usan a la gente. El Señor no hace eso. Respeta al alma
que él mismo ha elegido para que participe en sus trabajos. Cuenta con ella, ¿eh? Cuenta con ella. Así el Señor entonces va a reservar los aspectos, digamos así, más gloriosos, más, sí, más gloriosos, más vistosos, ¿eh? Del obrar apostólico para sus apóstoles. Él, en cambio, va a elegir lo peor a los ojos del mundo. Fíjense, Judea. ¿Y qué parte de Judea? Dice el padre Gru. ¿Por dónde va a empezar? ¿Irá a la capital? ¿Va a predicar el reino de Dios en la corte de Herodes? ¿Va a enseñar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, mostrándoles cómo en su persona se cumplen la ley y los profetas? De nuevo, según el espíritu natural, parecería este ser el camino más corto, más práctico. El deseo de practicidad, ven siempre en las miras humanas. Pero no hace el Señor así. No así debía comenzar el más humilde de los hombres, el maestro y el predicador de la humildad. Dice el padre Gru, por la Galilea, la provincia más oscura de la Judea, de donde no había salido nunca ningún profeta, por allí es donde abre su carrera el Salvador del género humano, por la Galilea. ¿Y a quiénes va? A los pecadores. Va en primer lugar a los pobres. Los pobres son a quienes anuncia con preferencia el Evangelio. Sus milagros son obrados casi siempre en favor de los pobres. Irá sí a Jerusalén, pero en determinadas fechas, en los días de fiesta, para cumplir las obligaciones religiosas. Y enseñará en el templo, sí, pero a las turbas del pueblo reunido. No va a buscar a los grandes, ni a los sabios. No los va a desdeñar ni evitar, pero no los buscará a ellos. Y cuando se encuentre con ellos, no va a cambiar su modo de enseñar, afectando el discurso para ganárselos, para buscar alguna estima a los ojos de ellos, ¿no? Dice el padre Gru, no se le echará en cara el haber querido formarse en hombradía, ni captarse la estimación y el favor de las personas distinguidas por su nacimiento, su autoridad o su saber. El Señor no va a usar este criterio. Es decir, no va a desechar a los ricos, a los sabios, a los distinguidos en su origen, no los va a rechazar, pero no los va a buscar. Y cuando los encuentre, les va a hablar de la manera sencilla que Él eligió para hablar a las almas. Y entonces es el primer llamado que nos hace el padre Gru. Atención, queridos hermanos, todos los que están buscando sacerdote, alguna guía para el alma en estos momentos. Cualquiera que seas tú, dice el padre Gru, que por el bien de tu alma tienes tanto interés en discernir los verdaderos ministros de Jesucristo, busca a los predicadores, confesores y directores de pobres. Atención a esto, ¿eh? Buscar a quienes predican, confiesan y dirigen a los pobres, en primer lugar. Aquellos que, sin excluir a los ricos, se muestran más afectuosos con los pobres y hacen de ellos el objeto principal de sus cuidados. Estad seguros, nos dice el padre Gru, que Dios les comunica más luces y más gracias, que predican con más unción, que entienden más en confesar y en dirigir, porque están animados del Espíritu de Dios, del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Primera advertencia, entonces, valiosísima. Así como nos enseñó ya el padre Gru cómo debemos tratar las cosas del alma con los sacerdotes, cómo debe ser nuestro modo de comportarnos, siempre evitando una frecuencia desmesurada,
recurriendo al consultor que hemos elegido, que el Señor nos ha dado, en aquellas cosas que no podamos resolver por nosotros mismos delante de Dios, sin hacer un abuso de ese trato, ¿no? Y restringiendo lo que es específicamente espiritual. Ahora nos enseña esto, que hay que buscar aquellos que tratan especialmente con los pobres, que atienden a los pobres, que son cariñosos, afectuosos con los pobres. ¿Mm? Qué aviso tan importante que nos da, queridos hermanos. Y en cuanto a la manera de enseñar del Señor, cómo procedió, porque nosotros tenemos que imitar a Jesús en su pensar, en su obrar, en su modo de hablar cuando nos toque hablar. Eso es ser cristiano, ser imitadores, ser otros Cristos. ¿Ven? Entonces vamos a ver cómo enseñaba Jesús. ¿Usaba algún método especial? ¿Usaba recursos de oratoria? Veamos. Dice el padre Gru, de la abundancia del corazón habla la boca. No solo en las cosas que dice, sino en el modo con que las dice. Atención, el modo que utilizamos al hablar. Cuando un maestro humilde pone peso y autoridad en lo que dice, no es para darse valor a sí mismo, sino para ensalzar a aquel en cuyo nombre habla y para producir mayor impresión en los que le oyen. Destaca la importancia entonces de hablar en nombre de Dios y de las cosas santas de Dios. Y eso es lo único que debe destacarse. Tal fue Jesucristo en su enseñanza. Hablaba como hombre Dios, como doctor, como legislador del género humano, con una sabiduría soberana, con una autoridad infalible. Y no obstante, nunca salió del carácter de humildad. Fíjense, el mismo verbo de Dios, la sabiduría de Dios encarnada, pero jamás abandonó este porte y este modo humilde de proceder y de hablar. Ninguna afectación en su discurso, sino toda sencillez. Y nos hace acá la comparación con los profetas, por ejemplo, que parecían asombrados, profundamente agitados por las grandes verdades que anunciaban. Cuando uno lee a los profetas, nos dice el padre Gru, se nota enseguida que les anima otro espíritu que el suyo, que están como transportados fuera de sí. No pasaba así con el Señor. Cuando Jesús habla, queda dueño de sí mismo, porque lo saca todo de su propio fondo y está familiarizado en las más sublimes verdades. Sus expresiones, sin ser bajas, nada tienen de superior a las más medianas inteligencias, es decir, se hace comprender de todo. Y al mismo tiempo encierran un sentido tan profundo que los más grandes genios descubren muy imperfectamente. Toma las comparaciones, las parábolas, de lo más usado y familiar. No raciocina, es decir, no usa procederes meramente intelectuales. No se entretiene en probar como los filósofos, sino que el Señor se contenta con exponer y afirmar. Expone y afirma. No es un entendimiento que habla a otro entendimiento, sino el corazón que habla al corazón. Y que lleno de lo que dice, lo comunica a los que le escuchan. Claro, el verbo de Dios, la sabiduría del Señor, comunica esa sabiduría a los que le oyen. Así es como enseñaba la ciencia de la salud.
cuyos principios están grabados en el corazón de los hombres por el mismo Creador. El Señor no va a hacer más que desarrollar esos principios que Dios mismo ha puesto. Y al mismo tiempo, obrará en el interior de esas almas para que el alma saboree lo que está escuchando. Qué maravilla, es la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, atención, los que han hecho el breve cursito, la cápsula sobre Lección Divina, cómo habíamos tratado este tema, cómo el Espíritu Santo nos llama la atención, toca nuestra alma cuando leemos determinados pasajes o nos hace recordar algo y nos lo hace saborear, trabaja en el interior. De atención a esas gracias, a esas emociones. Pues el Señor así, que es Dios, así hablaba y así obraba en el interior de las almas que lo escuchaban directamente. Y acá nos pone el Padre Gru el ejemplo con la samaritana, tan hermoso, tan maravilloso. Dice, ved cómo la instruye, la conmueve, la va ganando poco a poco, hasta que la lleva a reconocerlo por el Mesías. Con toda sencillez. Eso en cuanto al trato con la gente bien dispuesta, con los sencillos. Pero también sabía tratar a los no tan bien dispuestos, a los más orgullosos. Dice, no se porta lo mismo con Nicodemo, doctor de la ley. A este le propone verdades sobrenaturales que en principio no comprende Nicodemo, recuerden, cuando le trata de hacer esto el Señor para obligarlo a reconocer su ignorancia. Cuando le dice, eres maestro en Israel e ignoras estas cosas. Claro, muchas veces tenemos necesidad de que el Señor nos zamarree un poquito para hacernos dar cuenta de nuestra ignorancia. Y así ser capaz de recibir su instrucción. Sus palabras, queridos hermanos, las palabras del Señor, la gracia que acompañaba siempre a sus palabras, obraban sobre los corazones bien dispuestos. Y era tanta su fuerza y su verdad que hasta sus mismos enemigos la sentían a pesar suyo. Recuerden, cuando los judíos mandaban, los escribas y fariseos mandaban a espiar al Señor, lo mandaban incluso a apresarlo, recuerden, ya cerca de la pasión. Dicen, no pudimos poner las manos en él. No, había algo, nunca nadie habló como este hombre. Ellos mismos reconocían esa virtud divina que emanaba de él. Y nos va a decir San Mateo en el capítulo 8, versículo 29, fíjense, cuando Jesús hubo acabado este razonamiento, los pueblos admiraban su doctrina. Se está hablando acá, estamos en el capítulo 7 de San Mateo, cuando el Señor habla de los falsos, de los operarios de iniquidad, y les pone la necesidad de practicar su enseñanza sobre roca, edificar la casa sobre roca. Entonces, cuando hubo acabado de hablar, dice San Mateo, que admiraba su doctrina porque les hablaba, les enseñaba como quien tiene autoridad y no a la manera de los escribas y fariseos. Varias veces van a ver esto durante el Evangelio, gentes admiradas por la autoridad con que hablaba el Señor. O sea, no al modo de doctores humanos, no, todo divino. Y ahora nos enseña el Padre Gru cómo aplicar esto cuando buscamos libros espirituales, cuando buscamos personas que sean espirituales, sacerdotes. Dice, del mismo modo, guardada proporción, enseñan de viva voz y por escrito los que tienen el espíritu interior, al modo del Señor. Su aire, su tono, su estilo, su manera, tienen cierta cosa que les es propia, claro, porque hablan desde lo que tienen en el corazón.
lo que han gustado y experimentado. Hablan con firmeza y al mismo tiempo con humildad, porque no hablan de sí mismos, por sí mismos. En sus discursos no tienen parte el artificio, el raciocinio, el método. Y sin embargo son convincentes. Ilustran el espíritu, pero van más recto al corazón. Lo inflaman, lo penetran y lo llenan de una unción divina. Son sencillos, afables, familiares, pero en esta sencillez resplandece también una dulce majestad que embeleza y encanta. Claro, no hay chabacanería. Por más que se muestren sencillos, afectuosos, familiares, siempre el varón de Dios, el espiritual, guarda como una cierta distancia, hay en él como una especie de majestad. ¿Por qué? Porque está siempre en la presencia del Señor. Por eso se evita todo lo que sea chabacano, bajo, expresiones que no condigan con la importancia de lo que se va a transmitir. Así entonces, los verdaderos predicadores. Este carácter es, como he dicho ya, el carácter distintivo de los que predican, de los que confiesan, de los que dirigen, de los que escriben sobre materias espirituales, materias de piedad, según el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu de Dios. Y así se comportan quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El que no obra por sí mismo ni para su propio provecho, ni para su propia gloria, sino solo para Dios y para el bien de las almas. Bellísimas e importantísimas enseñanzas nos ha dado hoy el Padre Gru. Recémosle, pidámosle que nos guíe, que nos instruya, que sea para nosotros el maestro que el Señor nos depara, aunque sea por escrito. Recuerden, hermanos, Él está en la gloria del Señor. Pidámosle que interceda por nosotros y que nos enseñe y nos guíe. Y así sigamos avanzando en el próximo capítulo acerca de los trabajos que padeció Jesucristo durante su predicación. Lo dejamos para el próximo video. Y ahora un llamado de atención que se relaciona con todo esto que acabamos de ver, muy actual, sobre un error que debemos evitar cuando uno quizás se desalienta por el estado calamitoso de todo el mundo y de todo lo que se está viviendo en la iglesia verdadera, digamos, rectamente, e incluso en la estructura que aparece como iglesia católica, que no lo es porque está usurpada. A veces se comete algunas personas el error de querer pasar, por ejemplo, a ritos orientales. Bueno, atención a lo que vamos a comentar en el video inmediatamente que va a seguir a este. Y luego ya retomamos la otra semana con otra enseñanza del Padre Gru en el interior de Jesús y de María. Maránata, ven Señor Jesús, que el Señor nos bendiga a todos.